Otra de las cosas que también estaba pensando en ese momento es, Señor, qué tremendo que las personas no puedan darse cuenta que dentro de esta encíclica está la ley dominical. Qué tremendo esto, que no se dan cuenta. Señor, ¿cómo puede ser que el pueblo no se esté dando cuenta que estamos caminando a una ley dominical inminente? Está al frente, ya está firmada, ya está aprobada, lo que no está es ejecutada en todo el sentido, en todos los lugares, pero ya la tenemos. ¿Cómo puede ser que el pueblo, que es guardador de tus verdades, que tú le has conferido tanto, no se pueda dar cuenta? Y cuando algunos se comienzan a dar cuenta, ¿cómo comienzan los hombres de renombre a callar todas estas cosas para que el pueblo siga durmiendo? Con estas palabras del video del 9 de noviembre de 2018, Daisy Escalante muestra su razonamiento sobre el cumplimiento de la ley dominical basándose en la encíclica Laudato Si. ¿Qué es una encíclica? Las encíclicas son cartas solemnes sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica dirigidas por el Papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo. Abordan asuntos religiosos relativos al culto, temas sociales, morales o éticos, dictadas frente a hechos y acontecimientos para conservar su doctrina o para acoplarse a la evolución de los tiempos, según los nuevos conceptos y comportamientos sociales que se evidencian incontrolables. Daisy Escalante argumenta que la ley dominical está en esta encíclica. ¿Cómo podría ser esto si el origen de la ley dominical tendrá su nacimiento en el seno del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica? Hablando al respecto, dijo Ellen G. White, y cito: cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este caso el protestantismo, dará la mano al papismo. Elena de White nos dice que cuando nuestra nación promulgue una ley dominical, no es el Papa quien promulgará una ley, es, según dice el espíritu de profecía, nuestra nación. Veamos la siguiente declaración. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias, dijo el espíritu de profecía en 1893. Observe aquí que Elena de White nos dice: los protestantes, mediante un decreto nacional, impondrán el falso día de reposo. Es decir, los líderes protestantes presionarán a los congresistas para llevar adelante una ley dominical, la cual al final se impondrá. No el Papa en una encíclica. En una cita más contundente de Elena G. de White, lo dice de este modo: la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuerno semejante a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Esta profecía de un verdadero profeta, la que acabamos de leer, señala a los Estados Unidos como los originadores de la ley dominical y no Roma. ¿De dónde proviene el poder del Congreso? Los congresistas son elegidos por sufragio directo de los ciudadanos. Es por esto por lo que las leyes a aprobarse por el Congreso de los Estados Unidos
tienen realmente su origen en el pueblo. De aquí que podamos entender las siguientes declaraciones de Elena G. de White. Dijo ella: la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con la ayuda del poder secular, las mismas iglesias están elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen, según Conflicto de los Siglos, páginas 498 y 502. Note la forma tan acertada en que Elena G. de White describe todo este asunto al decir la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore el papado. En esta declaración contundente, Elena G. de White nos dice que son las iglesias protestantes las cuales impondrán la observancia del domingo, no el Papa, y menos en una encíclica que es dirigida específicamente a los católicos. En una declaración irresponsable y desesperada de Daisy Escalante, expresa lo siguiente. Escuchemos. Señor, ¿cómo puede ser que el pueblo no se esté dando cuenta que estamos caminando a una ley dominical inminente? Está al frente, ya está firmada, ya está aprobada, lo que no está es ejecutada en todo el sentido, en todos los lugares, pero ya la tenemos. ¿Cómo puede ser que el pueblo, que es guardador de tus verdades, que tú le has conferido tanto, no se pueda dar cuenta? Y cuando algunos se comienzan a dar cuenta, ¿cómo comienzan los hombres de renombre a acallar todas estas cosas para que el pueblo siga durmiendo? Esta falsa aseveración coloca en una posición incómoda a una persona como Daisy Escalante, que dice ser mensajera del Señor. Esta declaración que usted acaba de escuchar no es cierta. Invito a la señora Daisy Escalante a que nos ilustre y nos informe sobre el proyecto de ley o las resoluciones que dieron origen en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica a la ley dominical, y que nos informe cuándo y qué presidente de los Estados Unidos firmó dicha ley, o si el presidente la vetó cuando el Senado aprobó la misma con mayoría de votos. En el pasado hubo momentos en el cual sí parecería que la ley dominical sería una realidad. En aquel entonces no se firmó la misma, aunque se hizo un proyecto de ley dominical oficialmente. En la década de 1880, los bautistas del séptimo día y los adventistas del séptimo día fueron encarcelados y multados por trabajar el domingo, mientras los guardianes del domingo a menudo podían trabajar el domingo sin impedimento. Luego, en 1888, vino un proyecto de ley dominical nacional presentado por el senador estadounidense Henry Blair. La Unión de Temperancia Cristiana de Mujeres circularon una petición en apoyo de la aprobación de este proyecto de ley, y esa petición supuestamente obtuvo 13 millones de firmas, o aproximadamente el 20% de la población del país en ese momento. Así, su predicción casi se hizo realidad hace más de un siglo, pero la controversia se extinguió gradualmente, y aunque ha habido rumores sobre las décadas posteriores, todavía no hemos visto una ley dominical nacional. ¿Cómo es que entonces que Daisy Escalante dice que ya está firmada y que ya existe? Otro momento en la historia sobre el cumplimiento de la ley dominical fue en 1961.
En 1961, la primera de varias batallas legales llegó a la Corte Suprema, desafiando a honrar el domingo como el día del Señor y un día de descanso, entre comillas, cuando las empresas debían permanecer cerradas. En ese momento, el Tribunal Supremo falló a favor de mantener intactas las denominadas leyes azules, pero lo hizo mediante el uso de una línea secular de razonamiento, afirmando que estaba dentro del poder de la legislatura estatales proclamar un día semanal de descanso para los obreros, y también que era apropiado para ese día de descanso ser uno que fuese preferido por la mayoría de los ciudadanos de un estado. ¿Cuál día piensa usted que era el apropiado para cada estado? Por supuesto, el domingo. En ese momento el tribunal rechazó los argumentos de que las leyes azules violaban la conciencia de los ciudadanos que eran obligados por su religión a adorar en un día de reposo diferente de aquel establecido por su estado. Increíble. Imponer el domingo como día de reposo obligatorio, en otras palabras, no violaba la conciencia de lo que descansasen el sábado. Daisy Calante dice que la llegada del Papa el 22 de septiembre de 2015 a los Estados Unidos de Norteamérica y la encíclica ambiental Laudato Si, firmada el 24 de mayo de 2015, cumplen un paralelismo con los 3 años y medio antes de la destrucción de Jerusalén. Compara la llegada de Sestio Galo en el año 67 a Jerusalén con la llegada del Papa a Estados Unidos, y 3 años y medio después compara la destrucción de Jerusalén por Tito con el establecimiento de la ley dominical. Daisy Calante dice: pasarán 3 años y medio del 2015 hasta el 13 de abril de 2019 y se establecerá la ley dominical. Todas estas profecías le fueron mostradas por el Señor. De modo que, de no cumplirse las mismas el 13 de abril de 2019, el Señor queda comprometido en haber empeñado su palabra y no haberla cumplido. Ahora bien, ¿por qué específicamente la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos de Norteamérica en el 2015 da comienzo a esta profecía y no la visita de otros papas, considerando que ha habido otras visitas de los papas a Estados Unidos? ¿Por qué específicamente la encíclica Laudato Si encierra la ley dominical, como ella afirma, cuando otras encíclicas hablan más agresivamente de la observancia del domingo como día de reposo comparada con la de Laudato Si? Juan Pablo II emitió el 31 de mayo de 1998 una encíclica llamada Deus Domini y dijo lo siguiente: cuando a través de los siglos ella es la Iglesia Católica, ha hecho leyes sobre el descanso dominical, la Iglesia ha tenido en mente sobre todo la obra de los empleados y los obreros. Ciertamente no porque esta obra fuera menos digna en comparación con las exigencias espirituales de la observancia dominical, sino más bien porque necesitaba una mayor reglamentación para aligerar su carga y así permitir a todos mantener el santo día del Señor. En este asunto, sigue diciendo el Papa, mi predecesor, el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, habla del descanso dominical como el derecho de un trabajador que el Estado debe garantizar. Por lo tanto, también en las circunstancias particulares de nuestro tiempo, los cristianos se esforzarán naturalmente por garantizar que la legislación civil respete su deber de mantener el domingo santo. Hasta aquí la cita.
La incorporación del domingo como día de descanso semanal se excusa como un derecho de los obreros del mundo a un día de descanso laboral en esta encíclica. El mejor día para el descanso para los trabajadores, pues bien, el domingo. Así que los trabajadores cristianos aprovechan ese derecho de descanso semanal y respetan su deber de mantener el domingo santo. Esta es la idea que existe detrás de esta encíclica. Los pensamientos anteriores de la encíclica Deis Domini se incorporaron previamente al nuevo catecismo de la Iglesia Católica, que salió de nuevo en 1993. Observe lo que dice la siguiente cita del Catecismo Católico. Con respecto de la libertad religiosa, dice la cita, y el bien común de todos, los cristianos deben buscar el razonamiento de los domingos y de los días santos de la Iglesia como festivos legales. Así, tenemos tanto a Juan Pablo II con su encíclica Deis Domini como el Catecismo Oficial de la Iglesia Romana pidiendo a los católicos de todas partes que trabajen hacia una ley dominical nacional. Observe qué dijo Juan Pablo II. Este asunto, mi predecesor, el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, hablaba del descanso dominical como el derecho de un trabajador que el Estado debe garantizar. Cierro la cita. Aquí tenemos otra encíclica que llama al mundo católico a observar el domingo como día de reposo. Es la encíclica del Papa León XIII. Con el pretexto del bien común de los trabajadores, se va introduciendo la imposición del domingo como día de reposo. Esta encíclica fue firmada en el año de 1891, el 15 de mayo. Hablando León XIII en esa encíclica, dice del domingo lo siguiente. Abro la cita. De esto se desprende la obligación de la cesación del trabajo y el trabajo los domingos y ciertos días festivos. El descanso del trabajo no debe entenderse como un mero dar paso a la ociosidad. Mucho menos debe ser una ocasión para gastar dinero y para viciosas indulgencias, como muchos lo harán. Pero debe ser descanso del trabajo, santificado por la religión. El descanso, combinado con la observancia religiosa, hace que el hombre olvide por un momento los asuntos de su vida cotidiana, convierta su pensamiento en cosas celestiales y en la adoración tan estrictamente le debe a la deidad eterna. Es esta, sobre todo, la razón principal de descanso dominical, un descanso sancionado por la gran ley del antiguo pacto. Recuerda que debe santificar el día de reposo y enseñando al mundo por su propio descanso misterioso después de la creación del hombre. Él descansó el séptimo día de toda la obra que hizo. Dejemos que el hombre trabajador sea impulsado y llevado a la adoración de Dios, a la práctica seria de la religión y, entre otras cosas, a la santificación de los domingos y los días santos. Que aprendan a reverenciar y amar la Santa Iglesia, la Madre común de todos nosotros, y por lo tanto, obedecer los preceptos de la Iglesia y frecuentar los sacramentos, ya que son los medios ordenados por Dios para obtener el perdón del pecado y que lleva a una vida santa. Cierro la cita. Aquí se llama al pueblo al descanso dominical y la santificación de ese día. Cabe preguntar, entonces, ¿por qué la encíclica Laudato Si y no otras como las que hemos mencionado esconden una ley dominical según Daisy Escalante? ¿Qué tiene la encíclica Laudato Si que no tiene las otras mencionadas? Debe de resaltarse que en la encíclica Laudato Si la mención del descanso dominical es expresada en los siguientes términos. Escuchemos. En el domingo, la participación en la Eucaristía
tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, entre comillas, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. De ese modo, la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día, como dice Éxodo 23:12, entre comillas, para que repose tu buey y tu asno, y pueda respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera. Catecismo de la Iglesia Católica. Y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza de los pobres. En la encíclica Laudato Si, no solamente se desea introducir obligatoriamente el domingo desde la perspectiva del descanso de los trabajadores, sino que se le añade la participación en la Eucaristía como elemento que nos permite no solo la búsqueda de beneficio personal. Es muy curioso que dice al final del párrafo, y cito, el descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Ese reconocimiento de los derechos de los demás, descansar un día, que es el domingo, realmente viola el derecho de descanso sabático de los que no creen en el domingo como día de reposo. Qué contradicción, ¿verdad? Resumiendo el asunto de la encíclica, diré nuevamente, ¿por qué Daisy Escalante dice que en la encíclica Laudato Si está la ley dominical y no está en las otras encíclicas? Ahora, hablemos de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos de Norteamérica. Visita la cual da inicio a una profecía que concluye con el establecimiento de la ley dominical, según Daisy Escalante. ¿Qué tiene de especial la visita del Papa Francisco a Estados Unidos de Norteamérica que le hace cumplir una profecía? De hecho, ¿qué profecía? Daisy Escalante le dice a su público que la visita del Papa Francisco a Estados Unidos de Norteamérica da inicio a una profecía de 3,5 años. ¿Qué respaldo bíblico tiene esta idea? ¿En dónde se menciona en la Biblia la aplicación de estos 3,5 años para hoy? Esos 3,5 años son un paralelismo que Daisy Escalante hace con la llegada en el año 67 después de Cristo de Sestio Galo a Jerusalén y luego la destrucción de Jerusalén 3,5 años luego por Tito en el año 70. Daisy Escalante dice que Dios le mostró este patrón que se repetiría en el futuro. Es decir, luego de la visita del Papa en el 2015, quien representa en un sentido a Sestio Galo, se impondrá la ley dominical 3,5 años, que será entonces la destrucción del pueblo porque comenzará la persecución. Con la imposición de la ley dominical, Daisy Escalante afirma que el Papa Francisco invadió a Estados Unidos de Norteamérica en septiembre de 2015. Esto presenta un problema para ella, ya que anterior a la visita del Papa Francisco ha habido visitas de otros papas a los Estados Unidos. Veamos las visitas en orden cronológico. Pablo VI visitó a Estados Unidos en 1965.
Juan Pablo II visitó Estados Unidos en 5 ocasiones anteriores: 1979, 1981, 1983, 1984 y 1995. Benedicto VI visitó en el 2008. ¿Por qué una invasión la visita del Papa Francisco en 2015 y no las anteriores de los papas mencionados? Si una visita de un papa a Estados Unidos debería cumplir la profecía creada por Daisy Escalante, debió de haber sido la visita del Papa Pablo VI en 1965, ya que fue el primer papa que visitó los Estados Unidos de Norteamérica, el cual también visitó en ese momento la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el video del 5 de enero de 2018, el Señor le mostró a Daisy Escalante que la ley dominical será puesta en acción el 13 de abril de 2019. Escuchemos lo que nos tiene que decir Daisy Escalante. Entonces, yéndonos al calendario de marzo 17, 2018, pues ese día es luna nueva, pero desde el siguiente día en adelante, que es el Nisan 2, me contaron, ¿verdad? El ángel me dijo que ese Nisan 2 lo contara como 1, y yo conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el séptimo día cayó Nisan 8, que es sábado, que entonces vendría a ser el 24 de marzo del 2018. Cuando se me fue a la otra página que vi allí, abril 6, 2019, decía Nisan 1, porque se me mostró que era Nisan en la página, y a la misma vez también que era abril, contando, ¿verdad?, los meses como nosotros los conocemos. Entonces ahí pues se me indicó que ese 6 de abril 2019 era Nisan 1, luna nueva, principio de año del calendario de Dios. Entonces que contara de Nisan 2 en adelante 7 días. Entonces comencé a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y llegué a Nisan 8, que es el 13 de marzo 13 de abril 2019, y ahí pues me dijo: ese es el sábado del Señor, no los pierdas, no pierdas este patrón, porque tanto en el 2018 como en el 2019, tanto el calendario judío como el calendario gregoriano van a unirse, porque de otra manera no podría darse una ley dominical inminente para todo el mundo. Por eso es que va a forzar una ley dominical para que forzadamente violemos el sábado tan sagrado del Con Señor. estas palabras, Daisy Escalante estableció, sin duda algunas, su predicción de que la ley dominical entraría en vigor el 13 de abril de 2019. Dijo ella: y llegué a Nisan 8, que es 13 de abril de 2019, y ahí pues me dijo: ese es el sábado del Señor, no los pierdas, no pierdas este patrón, porque tanto el calendario judío como el calendario gregoriano van a unirse, porque de otra manera no podría darse una ley dominical e inminente para todo el mundo. Si estás escuchando este video antes del 13 de abril de 2019, sabrás que la profecía del cumplimiento de la ley dominical para el 13 de abril de 2019, profetizada por Daisy Escalante, no tendrá su cumplimiento. Y si estás escuchando el video luego del 13 de abril de 2019, sabrás entonces que tal profecía revelada supuestamente por Dios a Daisy Escalante no tuvo su cumplimiento. Esta realidad de una profecía no cumplida añade a la lista una nueva falsa profetisa de otros que la han precedido en la colocación de fechas para eventos de carácter profético. Hacia el final del ministerio terrenal del Salvador, sus discípulos acudieron a él con varias preguntas referentes al futuro.
Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Jesús respondió, mirad que nadie os engañes. El apóstol Pablo nos invita a tener madurez espiritual y nos aconseja también en Efesios 4, 11 al 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la altimaña del error. Los falsos profetas, con sus tantas mentiras y tantas verdades, tienen el propósito de engañar a otro. ¿Cómo es posible que tú, que crees en el don profético de Daisy Escalante, luego del incumplimiento de la profecía sobre la ley dominical, sigas creyendo en ella? ¿Cómo es posible que la excuses? El engaño quedó expuesto, querido amigo y amiga. Es tu responsabilidad tomar una decisión con respecto de lo que tú crees. Ya tú no puedes ser excusado. Dios te ha mostrado el engaño, no sigas siendo engañado. Rompe con ese embrujo. Al pensar en los falsos profetas y en los falsos maestros, tendemos a pensar en aquellos que apoyan de manera clara una doctrina falsa, pero este no es el caso. Jesús nos dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. El estar vestido de oveja cuando son lobos rapaces apuntan a su poder seductor a través del engaño. Hablando de estos falsos profetas, Jesús señaló, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. De tal manera que engañarán si fuera posible aún al escogido. Mateo 24:24. El trabajo del falso profeta es engañar, pero primeramente debe ser engañado por el enemigo. No se percata de su engaño y así engaña a otros. De ahí nuestra responsabilidad de no aceptar lo que se dice, ni rechazar lo que se dice, sino estudiar concienzudamente desde la perspectiva bíblica a los que pretenden poseer el don de profecía. Este engaño de falsos sueños y visiones de personas como Daisy Escalante se desarrollan con el propósito de polarizar a los creyentes adventistas del séptimo día, creando así un ambiente de desunión en la iglesia. Se crean dos grupos que friccionan entre sí. El autor Roger W. Kuhn establece 5 resultados de las falsas profecías en la iglesia. 1. Decepción. 2. Confusión. 3. Rebelión y apostasía. 4. Doctrinas herejes. Y 5. Descrédito del legítimo don de profecía. La apostasía es el resultado de la decepción y la rebelión. El desarrollo de nuevas doctrinas es resultado de estos falsos sueños o visiones en las cuales se presentan nuevas ideas o, como dirían algunos de ellos, entre comillas, nueva luz, según los engañados. La confusión es el resultado natural de la dirección errada tomada. Existe confusión tanto en la vida de los visionarios como en los de sus seguidores. Regresando a Mateo 7:15, es donde Jesús nos advierte, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entendemos que la idea entonces detrás de lo que dijo Jesús es que estos falsos profetas serán personas creyentes que saldrán de nuestro medio o de nuestro rebaño. Debo pensar entonces que serán personas conocidas con las cuales nos relacionamos. Estas personas creen que Dios los ha enviado. El asunto es que los profetas falsos se levantarán en medio del pueblo, siendo esto la emboscada perfecta. Dijo Dios, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciares señal o prodigios. Deuteronomio 13:1. Dios nos indica en este versículo que se levantarán en medio de ti. Insisto nuevamente, ¿cuál es el propósito de la presencia de los pseudoprofetas o profetas falsos en la iglesia o en medio de nosotros? Engañar a los escogidos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. De modo que la estrategia es el engaño dirigido directamente a los escogidos, es decir, a los miembros de la iglesia. Las visiones de estos falsos profetas son producto de sus preconceptos e ideas. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Jeremías 14:14. Engaño de su corazón os profetizan. Esta es la razón por la cual ven en sueños lo que ven. Es el mundo que los rodea y sus preocupaciones. Es la percepción que posee del estado de la iglesia adventista actual, y profetizan, como dice Jeremías 14:14, de su corazón. Jeremías, al igual que Jesús, expresa la idea de guardarnos de estos pseudoprofetas. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, y no les hablé, mas ellos profetizaban. Escuchemos este concepto de parte de Daisy Escalante de aquellos profetas que corren sin ser enviados. Y se me dijo, ya al final, me dijo, corre, corre y diles que el juicio está por acabar. Vi el celaje cuando el ángel partió al cielo. Todo se detuvo, ya no vi más, pero escuché una voz que me dijo, corre, ve, corre, diles que se preparen. Y él me lo dejó ver en ese momento. Me dijo luego, sigue mis mandatos y recibirás la corona de vida. Corre, me dijo, corre, diles, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En un instante, todo desapareció, amados. Solo quedó el ángel y yo. Y él me miró fijamente y me dijo, esfuérzate, no temas, corres y diles que no hay tiempo, porque la destrucción es inminente. Y me dijo, corre y diles, Oseas 11:12 está a punto de cumplirse. Amados, hoy, julio 8, 2017, sábado, en la madrugada, una voz en sueños me dijo, es casi hora, ya todo está listo. Corre, dile a mi verdadero pueblo que se aliste, que se apuren a hacer lo que saben que deben hacer. Comencé a mirar a mi acompañante, yo estaba aterrada y le dije, estas instrucciones no son muy lógicas, ¿qué hacemos? Entonces él me dijo, corre y diles que busquen por ellos mismos su salvación. La lista continúa, pero le cansaría a ustedes colocando más audio donde ese ser que se comunica con ella le manda a correr y a decir mensajes para otras personas. La hermana White dice lo siguiente: hay muchos sueños que provienen de las cosas comunes de la vida, con las cuales el Espíritu de Dios no tiene nada que ver. Como hay falsas visiones, hay también falsos sueños que son inspirados por el espíritu de Satanás. Pero los sueños del Señor están clasificados en la palabra de Dios con las visiones, y son tan ciertamente los frutos del espíritu de profecía como las visiones. Los tales sueños, teniendo en cuenta las personas que lo tienen y las circunstancias en las cuales son dados, contienen su propia prueba de veracidad. ¿Quién inspira a estos pseudoprofetas? En la cita anterior dice, son inspirados por el espíritu de Satanás. Nuevamente Juan nos hace la misma advertencia. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nuestra responsabilidad es probar los espíritus si son de Dios. El consejo no nos dice que creamos, sino que probemos. Hablando Elena G. White del don profético que se podría manifestar en otras personas, dijo lo siguiente: habrá quienes pretendan recibir visiones. Cuando Dios os dé evidencia clara de que las visiones proceden de Él, podéis aceptarlas. Pero no la aceptéis basándoos en ninguna otra evidencia,
porque la gente será descarriada cada vez más en los países extranjeros y en los Estados Unidos. Ellen G. de White no descarta ni acepta la aparición del don profético en nuestro medio, como se dijo antes, pero sí aconseja: cuando Dios os dé evidencia clara de que la visión procede de Él, podéis aceptarla. El consejo de ella es el mismo consejo bíblico, según 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. La invitación es hacer un examen de todo y luego emitir un juicio. Este video ha hecho precisamente esto. Se ha examinado una profecía la cual resultó ser falsa. La señora Daisy Escalante habló de parte de Dios, pero la profecía de la ley dominical no se cumplió el 13 de abril de 2019. La santa palabra de Dios nos declara y amonesta: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18:22. Estimado oyente, ¿a quién creerás? ¿A la voz de un extraño o a la palabra de Dios? Daisy Escalante habló en nombre de Jehová y sus palabras no se cumplieron. Y Dios te dice: es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. En el nombre del Señor, despierta y colócate de parte de la verdad y no del engaño. Dios te bendiga abundantemente. Amén.